Hola, sean todos bienvenidos a este diplomado en innovaciones educativas. Yo soy Mario Solarte, profesor del Departamento de Telemática de nuestra institución. Es un gusto para mí hacer parte del equipo de orientadores de este diplomado. El profesor Miguel me ha pedido el favor que utilice las herramientas que vamos a ver en las sesiones que tengo a mi cargo para hacer mi presentación personal. Entonces yo voy a trabajar con ustedes el aprendizaje soportado en producción de videos y voy a hablar un poco de lo que ha sido mi ejercicio profesoral y lo que podría ser o no ser innovaciones educativas. Yo ya tengo una experiencia de 20 años siendo profesor universitario. Incluso empecé antes de haberme graduado. A finales del 98 yo me gradué como ingeniero. Por lo tanto, ustedes comprenderán que mi ejercicio profesional se hizo sin haber recibido la formación, una licenciatura o pedagogía o didáctica o currículo mínima. Pero bueno, así son las cosas. Y yo fui profesor siendo obviamente pues una réplica de quienes fueron mis mejores profesores. Entonces una estrategia que a mí me gustó siendo estudiante era el aprendizaje basado en proyectos, donde utilizábamos esta estrategia para reforzar habilidades de los componentes prácticos de los cursos. Y digamos que esa fue la primera innovación educativa. Algo que yo también empecé a hacer gracias a mi formación de ingeniero fue hacer páginas web, páginas estáticas, en donde ahí estuvieran a través de unos enlaces los distintos materiales del curso, conferencias, ejercicios, talleres, de tal forma que los estudiantes no tuvieran que fotocopiar esos materiales, sino que pudieran descargarlos a través de internet, leerlos en un computador o imprimirlos si no tenían acceso, ¿no? Recuerden que estábamos hablando de los principios de milenio. Posteriormente, unos años después, entendí que la clase magistral no era la única vía a través de los cuales un estudiante podía recibir información y que existían métodos más constructivistas, ¿no? Entonces comencé a diseñar para algunas sesiones en particular talleres a través de los cuales fueran los mismos estudiantes los que empezaran a apropiarse de los conceptos a través de la práctica, de la reflexión, de la observación y no necesariamente a través pues, de las presentaciones que hiciéramos nosotros los docentes. En el año 2004 empecé la vinculación a proyectos de investigación en el área de la teleeducación, en donde teníamos que hacer de todo un poco, ¿no? O sea, diseño de contenido, diseño de cursos virtuales generalmente no formales, otros profesores los diseñaban y los impartían. Yo era el administrador de la plataforma y entendí que esa plataforma también le podía dar soporte a cursos presenciales. Entonces, los recursos ya no estaban en una página web, sino que estaban más organizados dentro del entorno de gestión de aprendizaje. Podíamos utilizar los foros para poder establecer comunicaciones más allá del aula. Por ejemplo, podemos hacer exámenes en línea haciendo los cursos presenciales y estas herramientas permiten también saber, por ejemplo, a qué hora se conectan los estudiantes, qué hacen, qué materiales consultan, o sea, tener cierto seguimiento sobre lo que hacen los estudiantes en el entorno, algo que en la presencialidad pues no es tan fácil hacer fuera del aula. Por ese mismo proyecto pues empezamos a construir editores de contenidos y comencé una adecuación de esos recursos que antes estaban en fotocopia o en un PDF para hacer más fáciles de estudiar a través ya de una pantalla de un computador. Entonces, si la actividad era leer un artículo, pues transformábamos ese artículo para la web. El tipo de letra, el tamaño de letra, las imágenes más claras, las tablas más visibles, bueno, etc. Entonces fue un ejercicio de transformación según el medio que los estudiantes ya estaban utilizando. En el año 2007 ya me tocó ser profesor de uno de esos cursos virtuales. Tuve que hacer de todo, diseño, la construcción de los contenidos, el montaje en plataforma y la orientación del curso. De hecho, en estas experiencias, pues podemos decir con orgullo que fuimos los primeros profesores en orientar cursos netamente virtuales en la universidad, aunque en principio eran procesos no formales. Una vez que trabajamos con los entornos de gestión de aprendizaje, también conocimos los gestores de contenidos. O sea,
podíamos crear portales en donde no solamente el profesor, sino también los estudiantes podían crear contenidos. Entonces, creábamos algunas comunidades de práctica y si las aplicábamos al aprendizaje, pues podíamos prever en cierta forma la revolución que vino a continuación con los servicios web 2.0 y la capacidad que tienen los estudiantes de ser protagonistas de su propio proceso en función de los contenidos que sean capaces de crear. Entonces, en el año 2010-2011 comenzamos a trabajar con entornos personales de aprendizaje que no son más que un conjunto de los servicios web que los estudiantes pueden usar. ¿Sí? Los estudiantes pueden utilizar blogs, álbumes virtuales, canales de televisión, redes sociales, etc. Pero la novedad fue que los utilizamos en cursos virtuales, cursos formales, perdón, cursos presenciales. Entonces los estudiantes, a la par que asistían a clase, pues las actividades eran hacer un blog y llenarlo de contenido en función de los temas, o hacer videos, o utilizar el poder de las redes sociales, por ejemplo, para divulgar esos contenidos que ellos hacían. En el año 2014, y ya con el boom de los MOOC, me acerqué a la creación de videos, pero con una característica: usar herramientas bien de software libre o incluso servicios en la nube. De tal forma que identificamos un conjunto de servicios para que cualquier profesor, solamente con un computador y con una conexión a internet, sea capaz de elaborar un video como el que ustedes están viendo, sin tener que preocuparse por licencias, por instalación de software o por manejar otros recursos pues más alejados a lo que generalmente un profesor hace. Y ya en el año 2016, ahí sí creo yo que esta es la mayor innovación educativa. Ofrecimos cursos en línea masivos con reconocimiento académico. Entonces diseñamos, construimos, orientamos, por ejemplo, el curso de astronomía cotidiana para 400 estudiantes con reconocimiento académico. He participado también en el curso de introducción al emprendimiento con Lean Startup con 200 estudiantes. Entonces, hemos demostrado que esta modalidad es viable, y no solo eso, sino que también somos lo suficientemente diestros, ¿sí? Hábiles para atender de una manera con calidad, podemos decirlo así, y eso está respaldado por las evaluaciones de los estudiantes, una cantidad muy importante de ellos. Bueno, al revisar estas posibles innovaciones educativas, pues excepto el aprendizaje basado en proyectos y los talleres, aparentemente los demás están centrados en la tecnología. Esto no es tan cierto, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de diseñar un curso virtual, el componente pedagógico y didáctico es imprescindible, ¿sí? Porque diseñar un curso exitoso que salve esas distancias geográficas de la no presencialidad, pues es muy importante. Pero aparentemente pues todo es tecnología. Me puse a pensar qué otras cosas había hecho yo y efectivamente hay otras cosas por mencionar. En el año 2003 trabajamos con la profesora Cristina Simón de la licenciatura en educación, y gracias a ese trabajo conocimos el concepto de metacognición, ¿no? Que es ser conscientes de nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, he intentado llevar algunas de estas estrategias con los estudiantes, por ejemplo, con la elaboración de mapas conceptuales. En el año 2005, en un trabajo con la Universidad del Valle, conocimos los estilos y las preferencias de aprendizaje, en donde entendimos que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, que no todos los estudiantes son eficientes o efectivos en el proceso de aprendizaje dependiendo del recurso, del tipo de actividad, etcétera, y nos acercamos a ello. Entonces también en algunos casos aplicamos test de estilos y de preferencias de aprendizaje, e hemos intentado verificar en función de determinadas metodologías si ciertos estilos son favorables, también pues en función de otras variables. Bueno, digamos que este es el resumen, valga la redundancia, muy breve de lo que yo he sido como profesor en estos 20 años. 20 años en los cuales también me he dedicado a hacer investigación, a hacer gestión y a hacer otras cosas. Entonces no han sido exclusivamente 20 años de ejercicio docente, y eso se nota pues en todo lo que me falta por aprender.
Pero es un gusto para mí poder compartir estas experiencias con ustedes, crecer también a partir de lo que ustedes pueden contribuir en estas áreas. Y bueno, no solamente poder trabajar con ustedes, la temática con la cual vamos a trabajar, que es el aprendizaje soportado en producción de video, sino también pues en cualquiera de los temas que ustedes ven ahí en la imagen, si a bien consideran hacerlo. Pues nuevamente, bienvenidos al diplomado y es un placer para mí estar aquí con ustedes.